Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este día de la novena de San Camilo, que el Señor los bendiga mucho, los acompañe, María Salud de los enfermos los proteja y San Camilo sea nuestro guía en estos días para tener una verdadera fiesta gozosa el próximo 14 de julio, donde renovemos nuestras fuerzas, nuestras ganas de seguir intentando humildemente cuidar a los enfermos como una madre cuida a su único hijo enfermo. Muy bien. Cuando me pidieron que preparara este videíto, el tema propuesto hablar de Camilo sanador herido. La primera idea que se me vino a la mente era que Camilo, más que un sanador herido, yo lo veía como un herido sanador. Podríamos decir que es lo mismo, el orden de los factores no altera el producto, pero me parecía interesante de que las heridas de Camilo, esas heridas fueron previas a su gran conversión, a ser el gigante de la caridad. Esas heridas venían de antes, esas heridas ocurrieron antes. Y luego Camilo, y a partir de ellas se convierte en un sanador. Esto que creí que había pensado, no, evidentemente ya estaba escrito en algunos libros. Hoy, para hablar de las heridas de Camilo, elegí un libro muy lindo que les recomiendo, de una persona muy querida, Consuelo Santamaría, ya que estamos, se los muestro. Camilo, un sanador herido. Consuelo Santamaría es una amiga muy querida de los Camilos, es una laica muy comprometida, es profesora en el Centro de Humanización de la Salud, es escucha, es madre, forma parte del CADIS, el Camilian Disaster Service, esta fuerza que es una ONG que nuestra congregación tiene para asistir en situaciones de catástrofe natural o creadas quizás también por el hombre. Y bueno, ella forma parte de ese equipo, forma parte del espíritu camiliano y adora a Camilo. Y bueno, y este libro, con su sensibilidad, nos da muchas luces y lo recomiendo su lectura, y de hecho me voy a guiar mucho en lo que ella propone. Bueno, pero antes de hablar de Camilo como sanador herido, tendríamos que decir una palabrita sobre la metáfora del sanador herido. ¿De dónde viene esta metáfora? Esta metáfora viene de un personaje mítico de la literatura griega. Este personaje es Quirón. Resulta que Filira, una diosa griega, era acosada por Cronos. Y esta, que no lo quería a Cronos, le pide a Zeus que la transforme en una yegua. Y Zeus lleva adelante este pedido de ella, la convierte en yegua, pero Cronos, al enterarse de esto, él también logra ser convertido en caballo. Y entonces logra acosar a Filira, y de esta unión nacerá Quirón. Quirón era un centauro. Un centauro es un ser que tiene cabeza y tronco de hombre en un cuerpo de un caballo. Su madre, al ver esto que consideró una monstruosidad, lo abandona a Quirón, y Quirón
se cría en una cueva. Pero los centauros, que por lo general eran seres bastante despreciables y violentos, no fue este el caso de Quirón, porque Quirón se transformó en un hombre que era un sanador, un ser que comenzó a estudiar el arte de la medicina. De hecho, la medicina actual le debe mucho a Quirón. El nombre quirófano viene de Quirón, aquel que sana con sus manos, significa. Pero, ¿por qué Quirón se convierte en arquetipo de la medicina? Porque Quirón fue herido con una flecha envenenada en una pierna, y esto le causó una herida. Y teniendo en cuenta la condición de inmortal de Quirón, la herida corría la suerte de él. Por lo tanto, esa herida no podía ser curada, a pesar de que él, a partir de ella, comenzó a estudiar el arte de la medicina y muchos otros artes, la poesía, la música, pero sobre todo para intentar curarse. Pero la paradoja es que él no logró curar su herida, la herida que la llevó a transformarse en un curador, en un sanador, pero sí pudo sanar a muchos. Este es el arquetipo del sanador herido, este modelo, si se quiere, que nosotros tenemos que buscar. Para terminar con esta mitología griega, Hércules, quien era el que había herido con una flecha envenenada de manera involuntaria a Quirón, y preso de su culpa, pide a Zeus que le dé la muerte para que pueda terminar con ese calvario que tenía, y entonces se le concede el don de formar parte del universo de las estrellas, y Quirón está representado en la constelación que nosotros conocemos como Sagitario. Muy bien, vamos a nuestro personaje, a Camilo. Camilo como sanador herido. Como yo les decía, Camilo fue un hombre herido, y siguiendo a Consuelo Santamaría, ella nos va a ir marcando de una manera muy sensible cada una de las heridas que ella encuentra en Camilo, que quizás muchas de ellas, quienes conocemos algo de la vida de Camilo, las conocemos, pero por lo menos en mi caso quizás no le había dado esta connotación. Ella dice que Camilo primero va a tener 3 heridas físicas o enfermedades. La primera es una enfermedad grave que sufre Camilo junto a su padre. Camilo decide ir a la guerra con su padre, y en el camino al campo de batalla los dos sufren una enfermedad muy grave que lleva a la muerte a su padre y a Camilo a quedar muy grave, pero logra recuperarse. La segunda enfermedad física es la famosa llaga de San Camilo, una enfermedad crónica, una enfermedad que la tuvo toda la vida, que le incomodó mucho porque era una herida sangrante que despedía muchísimo pus, que era muy incómoda, que le llegaba a abarcar casi toda la pierna derecha. En algún momento también sufrió en la pierna izquierda. Y también nos habla de una tercera, que ella considera una tercera enfermedad, y que es que Camilo sufrió de dolor crónico, porque esta llaga, que de por sí era incómoda, le daba mucho dolor, no solo en la llaga, sino también en la otra pierna, porque debía caminar de una manera muy incómoda, lo que le ocasionaba por ahí callos o asperezas. O sea que Camilo fue alguien que sufrió el dolor crónico. Y es importante esto, porque
como veremos, las heridas de Camilo son heridas actuales, son heridas que quizás podemos encontrar en alguna de las personas que visitemos, que acompañemos en nuestro ministerio. Y después veremos que no solo estas, por supuesto, estas 3 heridas físicas, sino que Camilo tuvo varias heridas emocionales, espirituales, ¿no? Y la primera que encontramos es que Camilo sufrió el duelo. Tuvo 2 duelos muy fuertes. Camilo quedó huérfano de su madre a los 8 años y de su padre, como vimos recién, a los 18 años. Esto le causó a Camilo, sin duda, muchísimo dolor. El duelo de su madre, un duelo seguramente muy difícil para un niño de 12 años, donde su padre estaba ausente porque era un hombre de armas, un hombre de guerra, que estaba en el campo de batalla. Y sin duda, ese tiempo de los 12 a los 20, viviéndolo en soledad, a los 18, queda huérfano también de su padre. Esta sin duda fue una herida fuerte que quedó grabada en el corazón, en las emociones de San Camilo. Otra herida que podemos encontrar es la herida de la decepción. Sabemos que Camilo, cuando llega a su conversión, decide ser fraile capuchino y es rechazado. Una vez que él decide llevar una vida de penitencia, después del famoso 2 de febrero de 1575, ese día que recordamos como la conversión de San Camilo, donde Camilo dirá, no más mundo, no más mundo. Camilo quiere hacerse fraile franciscano para llevar adelante principalmente una vida de penitencia en reparación de tantos pecados que él consideraba que había vivido, y es rechazado, a pesar de que un tío suyo era fraile. Qué dura decepción habrá sufrido Camilo cuando dice, ahora que he decidido cambiar de vida, me rechaza. Otra herida, también sin duda fuerte, es que el considerarse como un enfermo incurable. Tengamos en cuenta que Camilo, cuando es rechazado de los franciscanos por su herida en la llaga, va al hospital de Santiago de los Incurables, donde ya había estado antes como enfermo. O sea, él llevaba ese sentido de enfermo, que quizá en un momento lo asoció a su vida de pecado, pero que se da cuenta que después de convertido, sigue siendo enfermo. Ese estigma de ser soy una persona enferma. Ir a un hospital como el de Santiago de los Incurables, ya su nombre de por sí le tiene que haber causado una difícil herida animarse a ir a ese lugar. Y relacionado con estas 2 cosas que decíamos, la herida de ser rechazado y expulsado. Camilo es rechazado del hospital primero. Lo rechazan por su mala conducta, por ser problemático, por escaparse a jugar a las cartas y abandonar sus obligaciones. Pero después lo rechazan de los capuchinos, 1 vez, 2 veces, 3, hasta 4 veces pidió ingresar a los capuchinos, hasta que por carta lo notificaron de que no podía ser recibido. Qué feo ser rechazado, qué feo es ir con el corazón a compartir una vida, a buscar algo y ser rechazado. Camilo tenía esa herida en su corazón. Hay otra herida muy fuerte en Camilo, una herida que vemos mucho en el mundo de hoy. Camilo tenía la herida de la adicción.
¿Cuántas adicciones hay en el mundo de hoy? Camilo tenía la adicción al juego, la ludopatía, herida, vicio del que sufre tanta gente, ¿no? Una herida que yo creo que también permaneció, porque incluso no se podía ni jugar a las cartas en su congregación, porque estaba esa herida latente, estaba esa posibilidad de que ve todo adicto, que aunque se recupera sabe que puede volver a caer. Herida fuerte, herida tan presente en el mundo de hoy. Esa herida tenía nuestro querido Camilo. La herida de la marginación, la pobreza y la discriminación. Recordemos que Camilo, gracias a esta adicción en el juego, dicen las crónicas que perdió hasta su camisa. Quedó en la pobreza, en la miseria. Llegó a estar mendigando en la puerta de la iglesia. Eso causa marginación y mucho más cuando uno ve que era una persona joven, fuerte y pidiendo en la puerta de la iglesia. No hay duda que eso generó discriminación y de hecho Camilo consigue un trabajo en los capuchinos gracias a una persona que lo vio y le dijo: ¿cómo una persona como vos, joven, fuerte, tienes que trabajar? Camilo sufrió también esa herida. Hay otra herida en Camilo también que como contaba recién, él comienza a trabajar en los capuchinos y él se sintió muy desadaptado. La herida de la desadaptación y la insatisfacción. Él estaba muy insatisfecho con ese trabajo y de hecho la noche anterior a su conversión, un fraile que lo vio que estaba tan decepcionado le dio muchos consejos, lo inspiró para que él después se quedara pensando en todo lo que le había dicho este fraile y en el medio del camino a Manfredonia tuviera esta experiencia fuerte que dijera: no más mundo, no más mundo. Otra herida que encontramos también en Camilo es la herida de la culpa. No hay duda que Camilo tenía mucha culpa, y culpa de la sana y de la no tan sana. No hay duda que la culpa sana, esa culpa que nos lleva a darnos cuenta que actuamos mal, nos lleva a arrepentirnos, a cambiar de conducta. No hay duda que Camilo tuvo esa culpa, pero quizás también tuvo algo de culpa no tan sana, ¿no? Pensemos en esto que decíamos recién, de que no se podía ni siquiera jugar a las cartas entre los frailes, o quizás esa actitud tan escrupulosa que tenía Camilo hacia las mujeres, que era capaz de cambiarse de acera para no cruzarse con una o no mirarla a la cara. Quizá eso fuera parte de una culpa no tan sana. Bueno, ese era el Camilo que se convierte, Camilo que como decíamos antes, sufrió la duda, la incertidumbre, no saber si cuando él es rechazado de los capuchinos, si se iba a curar, después vuelve al hospital. Una vez curado pensaría: me aceptarían, lo aceptan, se vuelve a enfermar. Todas esas idas y vueltas. Cuando ya en los primeros momentos que se encuentra con toda la capilla en la que rezaba, todo tirado, y tiene esta experiencia fuerte con el crucifijo que le dice: pusilánime,
la obra no es tuya sino mía. Bueno, todos esos momentos de incertidumbre, de duda, ¿cómo no van a crear heridas en una persona tan sensible como Camilo? Pero hay una herida que podríamos decir que superó a todas estas y que Consuelo la llama la herida del amor. Esta, en el fondo, esta herida del amor fue la que lo impulsó a intentar liberar a estos pequeñuelos, a estos enfermos, a estas pupilas de Dios de los mercenarios y crear una compañía de hombres de bien que no por dinero, sino por amor, cuiden a los enfermos como una madre cuida a su único hijo enfermo. Cuántas heridas tuvo Camilo, pero cuánto amor derrochó. De hecho, podríamos decir que hoy, no podríamos decirlo, decimos, intentamos humildemente formar esos 1000 brazos que Camilo quería tener. ¿Por qué? Porque en el fondo seguimos intentando, inspirados en esa respuesta de amor, poner un granito de arena en esa gran obra. Por eso es importante que nosotros reconozcamos nuestras propias heridas, que nosotros reconozcamos nuestra propia vulnerabilidad y desde ahí ir a acompañar, servir, curar, no desde una superioridad. Esta metáfora del sanador herido en el que lo vemos en Camilo, uno va con su herida y la pone al lado de la herida del otro. Dice que ambas heridas como que se potencian y es mi herida sana la herida del otro, la herida del otro sana la mía. Nuestras partes fuertes se potencian, pero desde esa humildad tenemos que ir a servir a los enfermos, porque tenemos que ver que quizás inconscientemente, si nosotros no vamos desde nuestra humildad, desde nuestra vulnerabilidad, puede ser que estemos acercándonos a los enfermos buscando quizá una compensación, porque no olvidemos que cuando entramos a este mundo de los enfermos, que sin duda el mundo actual, el mundo del poder, del tener, del placer, este mundo hedonista no quiere saber mucho con los enfermos. Entonces, cuando vos contás que trabajás con enfermos, enseguida como que te alaban, ¿no? Y quizás pueda ser que nosotros estemos buscando eso, no estemos buscando servir, acompañar, poner nuestras heridas, sanar nuestras heridas, porque no hay duda que todas esas heridas que fuimos viendo de Camilo se fueron sanando en la medida que él se fue acercando a los enfermos como lo hizo. Tenemos que ver que Camilo tampoco hizo exhibicionismo de sus heridas. Camilo no iba diciendo, miren, mira la pierna como la tengo, pero así todo yo vengo a acompañarte. No, todo lo contrario. Camilo su ayuda surge desde la compasión, una compasión genuina, legítima, que se pone al servicio del otro. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros,
que intentamos acompañar a los enfermos o acompañar a un enfermo en particular, a alguien de mi familia, lo hagamos desde nuestra humildad, reconociendo nuestra vulnerabilidad, no teniendo vergüenza, no tratando de demostrar lo que no somos, no tratando de hacernos los fuertes cuando no lo somos. Tenemos que partir reconociendo nuestras heridas. Les voy a compartir una cita de este libro que les presentaba recién. Dice: no es el gran terapeuta, médico o chamán el que cura, sino la persona que se pone al servicio de los demás y desde su proceso de sanación sana a otros. O sea, quien no tiene conciencia de sus heridas, y si uno toma conciencia de una herida, debe comenzar o intentar trabajar en un proceso de sanación. Desde ese proceso de sanación, sanar a otros. Solo desde la humanidad del que se siente herido, del que ha descubierto sus sombras, del que es consciente de sus actos despreciables, irreprochables, se acerca al que sufre con espíritu compasivo y nunca desde la actitud altiva y prepotente del que se siente libre de todo error y por encima de cualquier bajeza humana. Qué fuerte lo que dice esta frase, del que ha descubierto sus sombras, del que es consciente de sus actos despreciables y reprobables, y que usted quizás, alguno puede decir, pero yo no encuentro mis sombras, no veo en mí actos despreciables y reprobables. Sin duda es necesario hacer un proceso profundo de conocimiento personal. Todos tenemos nuestras heridas, todos tenemos nuestras sombras, nuestras bajezas. Y desde la verdad, desde la humildad, solo desde ahí podemos servir. No desde una actitud altiva y prepotente del que se siente libre de todo error, porque el que se siente libre de todo error se siente también por encima de toda bajeza humana. No se puede intentar seguir a San Camilo si uno se siente superior de toda bajeza humana. Por eso, queridos hermanos, debemos mirar adentro de nuestro corazón, reconocer nuestra pequeñez, ser humildes y desde ese lugar intentar acercarnos a nuestros queridos hermanos enfermos, intentar caminar a su lado. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Camilo ruega por nosotros.